hermanos, es una bendición poderles saludar por este medio. Qué privilegio que nos puedan acompañar y estudiar juntos la palabra del Señor. Felicitaciones por apartar este tiempo. Espero que tenga lista su Biblia para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos hable a través de su palabra. Oremos y pidamos la dirección del Señor para este tiempo. Padre, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú Señor nos has guardado, nos has protegido, has bendecido todas nuestras actividades. Señor, yo sé que muchos descansaron este día y podemos apartar un tiempo para seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, de esta fuente inagotable. Señor, te pido que nos dirijas, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a entender, comprender y atesorar tu palabra. Señor, ayúdanos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué bendición que nos puedan acompañar para los que descansaron este día. Espero que haya sido un día de descanso y poder tomar fuerzas para poder concluir esta semana con la bendición del Señor. Por favor, vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 7 al 13. Romanos capítulo 8 del versículo 7 al 13. Y la palabra de Dios dice de esta manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales con su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hoy he titulado el mensaje Enemiga de Dios, y vamos a ver cuál es esa enemiga de Dios. El capítulo 8, mis queridos hermanos, en el versículo 7, es claro, sencillo y contundente, ¿no? En este versículo, y vemos que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Y vuelvo a remarcarlo, y por eso digo, hermanos, que este versículo es sencillo, es claro y es contundente. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La mente no es un terreno neutral y no puede amar una preocupación sin rechazar otra. Constantemente, hermanos, estamos pensando, ¿no? Constantemente algo probablemente nos tiene preocupados, está captando nuestro tiempo, nuestra atención, y por eso lo mencionaba, que la mente no es un terreno neutral.
Una mente que fija su atención entonces en lo que es de la carne, está tratando a Dios y a los deseos de su espíritu como enemigos. Y por eso es importante, y he hecho un llamado, ¿no?, a la reflexión, a que podamos reflexionar en este tiempo y en estos pasajes bíblicos para saber en qué es lo que nos estamos enfocando, en qué estamos pensando, qué es lo que nos está preocupando. Y es importante, y vuelvo a repetirlo, que el versículo 7 nos recuerda entonces que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Es por esto que nuestras mentes son mutuamente incapaces de lidiar con el pecado. Podríamos darnos cuenta de que cierto tipo de impulso no es provechoso o de un curso de acción determinado es destructivo. Incluso podríamos decir suprimirlo y lograrlo exitosamente. Debemos de pensar, hermanos, y tener mucho cuidado en qué es lo que estamos pensando. ¿A qué le estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo? La raíz del pecado todavía está arraigada en la mente, la enemistad contra Dios. Así que el pecado seguirá creciendo desenfrenadamente en nuestras vidas si nosotros no lo permitimos. Si nosotros, hermanos, la carne la alimentamos diario, la estamos alimentando, se irá fortaleciendo, irá creciendo, y también habrá un desenfreno en nuestras vidas. Creo que la pregunta, hermanos, aquí es: ¿qué es lo que usted y yo estamos alimentando? ¿Nuestra carne o el espíritu? Esa enemistad nos hace incapaces entonces de agradar a Dios. El versículo 8 es una declaración igualmente contundente. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. El versículo 8 dice el texto bíblico: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es contundente, ¿no? Los que viven en la carne, los que están viviendo en la carne, no pueden agradar a Dios. Por nosotros mismos somos totalmente incapaces de vivir vidas que agraden a nuestro Creador. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque la mente que controla nuestras acciones lo hace motivada por la enemistad contra Él. La persona que es controlada por su propia carne es capaz de tener un buen pensamiento o de llevar a cabo una acción que sea correcta. Pero esta no tiene que ser o no debe ser la manera de vivir de ustedes los cristianos, dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los cristianos no son controlados por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu. Pues el Espíritu mora en los que son de Cristo. Cuando recibimos a Cristo y pasamos a ser justos ante Dios, el Espíritu Santo vino a nuestro interior y nos dio vida espiritual. El cristiano tiene un cuerpo que se está corrompiendo, pero al mismo tiempo goza de un espíritu que está vivo. El versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive
a causa de la justicia. Ahora lo que Pablo está diciendo no solo trata de que nuestros espíritus, espíritu-mente, no sigan a nuestra carne, sino que tenemos la certeza de que llegará el día en que nuestra carne seguirá a nuestro espíritu. Es interesante observar, hermanos, porque en el pensamiento griego lo físico era malo. Había que rechazarlo, pues algún día quedaría en el olvido. Lo espiritual era lo bueno y había que procurarlo. Es interesante, ¿no? Esa cosmovisión griega y cómo ellos observaban entonces lo material o el cuerpo como algo malo. Pero el versículo 11, hermanos, anula todo esto o anula este tipo de pensamiento. El versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, y esto es importante, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos. El mismo, dice otra versión, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Algún día, el espíritu hará que incluso nuestros cuerpos sean totalmente renovados y vivan por la eternidad. Es interesante observar, hermanos, de que aquí la palabra de Dios no nos está enseñando un dualismo y diciendo el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Un día, hermanos, ambos serán perfeccionados. Esto es maravilloso, ¿no? Que un día, nuevamente, tanto nuestro espíritu como nuestros cuerpos van a ser perfeccionados. Sin embargo, por ahora, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa que se opone a nuestro crecimiento espiritual. Hay una fuerza, hermanos, en cada uno de nosotros. Hay una oposición que está en contra de nuestro crecimiento espiritual. Mientras esperamos que a nuestros cuerpos les dé vida, debemos darle muerte a los malos hábitos del cuerpo. El versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mientras que esperamos que a nuestros cuerpos se les dé vida, como ya lo vimos en el versículo 11, debemos darle, y esto es algo intencional, esto es algo que nosotros debemos de realizar, es una acción que nosotros debemos de realizar, porque debemos darle muerte a los hábitos del cuerpo. Tal como argumenta John Stott, él dice que es probable que Pablo se siga refiriendo a una experiencia de vida y muerte en el presente, no en el futuro. Es como si Pablo estuviera diciendo, dice John Stott, si no le haces caso a tu naturaleza pecaminosa, si la dejas prosperar y crecer, sufrirás terribles consecuencias. Creo yo, hermanos, que esto no es para que lo tomemos a la ligera. Debemos de meditar, debemos de reflexionar qué es lo que estamos haciendo con esa naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿La estamos dejando prosperar, crecer? Porque si estamos en esto, hermanos, van a haber consecuencias difíciles. Y sigue diciendo John Stott, en lugar de esto, debes atacarla, darle muerte por medio del Espíritu. Mientras más le des muerte a la naturaleza pecaminosa,
más vas a disfrutar de la vida espiritual que da el Espíritu Santo. Quiere decir vida y paz, como lo dice el versículo 6 del capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, es importante que podamos detectar en dónde es que estamos nosotros luchando, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿En qué partes, en qué áreas de nuestra vida estamos fallando? Ahora, hermanos, debemos de ser intencionales en poder darles muerte, ¿no? En poder darle muerte a lo pecaminoso y a lo carnal en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted para poder matar entonces la carne, esos hábitos pecaminosos? O al contrario, ¿no? Les está dando de comer, están creciendo, están prosperando, pero esto le puede traer consecuencias muy duras. La palabra del Señor, hermanos, dice entonces que los que viven conforme a la carne morirán, pero los que viven conforme al Espíritu van a vivir, tendrán vida. Y el propósito de Dios, hermanos, para nuestras vidas es que podamos tener paz, que podamos tener vida. El proceso de dar muerte es lo que los teólogos de antaño solían llamar mortificación. Sacaron la palabra de una antigua traducción del versículo 13. Mas si por el Espíritu mortificas las obras de la carne, vivirás. Así que, ¿qué nos dicen los versículos 12 y 13 acerca del significado de la mortificación y de cómo la llevaremos a cabo? Vamos a leer nuevamente el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En primer lugar, implica una resistencia insistente de todo corazón a la práctica pecaminosa. Por supuesto, hermanos, que hay deseos. Por supuesto que nos inclinamos a hacer lo malo. Pero debe de existir una resistencia. Y una resistencia insistente y de todo corazón, en la cual, hermanos, tenemos que luchar y pelear todos los días. Esta es una batalla que no se acaba, mis amados hermanos. Tenemos que resistir y luchar en contra del pecado y de todo corazón, de toda práctica pecaminosa. La misma palabra que se traduce como dar muerte es violenta y es total. Cuando se está refiriendo aquí, hermanos, es que podamos tratar estos hábitos pecaminosos, por decirlo de esta manera, sin piedad, ¿no? Darles muerte de una manera total. Quiere decir rechazar de manera completa todo lo que sepamos que está mal. Declararle la guerra a las actitudes y a los comportamientos que están mal. No de darle cuartel. Hacer todo lo que se pueda para lograr que algo tenga éxito. Esto significa, hermanos, que un cristiano no juega con el pecado. Nosotros, hermanos, no podemos jugar con el pecado. En este sentido debemos de ser radicales, ¿no? Y que el Señor nos ayude. Porque en qué áreas de nuestras vidas, hermanos, nosotros hemos dado lugar al enemigo y lugar al pecado. ¿En qué momentos hemos jugado con el pecado? Y nosotros debemos de ser radicales. Y el Señor, hermanos, está hablando a nuestras vidas para que podamos tomar cartas en el asunto y poder ser radicales en contra del pecado. Luchar, resistir de una manera diaria.
Pero ¿en qué áreas usted está haciendo? ¿En qué áreas usted realmente está dejando la puerta abierta? ¿En qué áreas usted está siendo permisivo? Y por eso es que debemos de reflexionar, hermanos. Que el Señor nos pueda ayudar. No te preocupes alejarte poco a poco, ni dices yo puedo manejarlo bajo control. Esa es una de las peores mentiras, ¿no? Es como el alcohólico o el que fuma, el que utiliza drogas y decir, no, yo lo tengo bajo control. Cuando yo quiera yo lo puedo dejar, ¿no? Esa es una gran mentira. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera también, ¿no? Lo puedo controlar. Cuando yo quiera lo puedo dejar. Pero hermanos, debemos de tener en mente que con el pecado no podemos jugar. Te alejas del pecado tanto como sea posible. No solo evitas las cosas que sabes que son pecado, evitas las cosas que te llevan al pecado e incluso las cosas que son dudosas. ¿Por qué? Porque esto es una guerra, esto es una batalla. Vuelvo a repetirlo, hermanos, el versículo 13 es contundente. Los que viven conforme a la carne morirán, y los que viven conforme al Espíritu y los que hacen morir las obras de la carne van a tener vida. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión es la que vamos a tomar? En segundo lugar, significa que cuando el cristiano se acuerda de aplicar el evangelio, su motivación cambia. Este proceso de mortificación va más allá de meramente resistirse al comportamiento pecaminoso. Es uno que examina la motivación del corazón. El versículo 12 dice, por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esta declaración es crucial. En otras versiones, hermanos, Reina Valera en el versículo 12 dice, así que, otras versiones dicen, por lo tanto. Se refiere a la declaración anterior, en la que Pablo dice que hemos sido redimidos por la justicia de Cristo y que algún día nuestros cuerpos serán resucitados y seremos totalmente liberados de todo mal y de todo dolor. Después se vuelve y dice, por lo tanto, tenemos una obligación. Deudores somos, dice Reina Valera del 60, ¿no? Tenemos una obligación. Algunas traducciones expresan de un modo distinto. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne. A lo que Pablo se refiere es que si nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros, nuestro amor y gratitud hacia Él nos moverá a servirle y a conocerle mejor. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Por qué debemos de dejar y de abandonar nuestros hábitos pecaminosos? La pregunta es ¿por qué no? ¿Es por temor? ¿Es por miedo? ¿O recordar todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Y por ese amor entonces, por gratitud, ese sentimiento de deuda de todo lo que Jesús ha hecho, decir, Señor, yo te quiero agradar y quiero luchar día a día por agradarte. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es entonces la motivación de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está motivando a agradar al Señor? Cuando el terreno de nuestro corazón es uno de autocompasión y creemos que otros nos deben, el pecado creo yo que crecerá. No estoy recibiendo un trabajo justo, mis necesidades no están siendo satisfechas, he tenido una vida difícil, Dios me debe, la gente me debe, yo me debo. Y debemos de tener cuidado también, hermanos, con esta actitud, con una actitud de autocompasión y creemos que todos nos deben. Esa es la actitud de un corazón autocompasivo. Pero dice Pablo, debes recordarte a ti mismo que eres un deudor. Nosotros somos deudores. Si te esfuerzas por recordar continuamente la gracia de Dios.
La gracia de Dios. Hermanos, si no fuera por su gracia, hoy nosotros no estaríamos aquí. Por su gracia, Él un día nos alcanzó y nos rescató. Si te refuerzas por recordar continuamente entonces la gracia de Dios, eso debilitará y matará el pecado en tu corazón, de donde salen todos tus deseos y motivaciones. Es por su gracia. La palabra de Dios dice, hermanos, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora lo hemos visto aquí en el libro de Romanos, ¿no? Entonces vamos a pecar y hacer todo porque al final la gracia de Dios es grande. Y Pablo diría, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Sino que al recordar la gracia, la bondad de Dios para con nuestras vidas, esto nos debe de llevar, hermanos, a querer agradar al Señor y vivir en santidad y luchar en todos con aquellos hábitos en los que nosotros tenemos problemas, dificultades, luchas. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Y el versículo 13, ¿no? Por lo tanto, entonces es dar muerte. Es parte de fijar la mente en los deseos del espíritu. Ya lo hemos leído en el versículo 5. La mortificación debilita el poder que el pecado tiene sobre ti. Pues el enfocarte en la redención de Cristo, tu corazón rebosa de gratitud y amor. Y creo yo, hermanos, que esa debe de ser la motivación de nuestros corazones. La gratitud y el amor. Esto te lleva a odiar el pecado en sí mismo. Y así va perdiendo el poder de atracción que tiene sobre ti. Entonces, en resumen, matamos al pecado en el espíritu cuando nos apartamos radicalmente de las prácticas pecaminosas y cuando eliminamos las motivaciones pecaminosas de nuestro corazón al recordar nuestra deuda a Dios por su amor y gracia, lo cual logramos al fijar la mente en los deseos del espíritu. Esto quiere decir que si tomamos en serio esto de mortificar los delitos del cuerpo, y los versículos 6 y 13 deben de ser motivación suficiente para tomar esto en serio. Tenemos que estar predicándonos mini sermones centrados en la gracia a lo largo de nuestro día y sobre todo cuando seamos tentados. Recuerda que tu vida es una expresión de tu mente. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Muchos cristianos tratan de controlarse a sí mismos con mini sermones centrados en la ley, diría un autor. Nos decimos cosas tales como: si hago eso, Dios me va a castigar, o eso va en contra de mis principios cristianos, eso va a hacer daño a la gente que está a mi alrededor, me voy a avergonzar, eso va a lastimar mi autoestima, me voy a odiar en mañana. Y con esto concluyo, hermanos, este tiempo. Alguna de estas cosas, o todas, pueden ser verdad, pero Pablo nos dice que no son las adecuadas. No matan al pecado. Eso es llevar tu tentación a la ley y usar el miedo para disuadirte. Tenemos que usar la lógica del evangelio. Mira lo que Dios ha hecho por mí, ¿no? Mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por nosotros. Y así es como le respondo. ¿Qué ha hecho el Señor en sus vidas? Y la reflexión es: ¿y así es como le estoy pagando? ¿Así es como le estoy respondiendo?
Debemos llevar nuestras tentaciones al Evangelio y ver el amor de Dios por nosotros al enviar a su Hijo a la cruz y a su Espíritu en nuestros corazones, al mostrarnos la vileza de ese pecado, al motivarnos a amar a nuestro Salvador y a eliminar nuestro deseo de vivir según la carne. Un pastor puritano, John Owen, le predicaba a su corazón con el Evangelio. Quiero hacer preguntas muy interesantes, hermanos. ¿Qué he hecho? ¿Qué amor? ¿Qué misericordia? ¿Qué sangre? ¿Qué gracia he despreciado y he pisoteado? Así es como le pago al Padre por su amor, al Hijo por su sangre y al Espíritu Santo por su gracia. Así le respondo al Señor. He ensuciado el corazón de Cristo, que Cristo lavó en su muerte. ¿Qué le puedo decir a mi amado Señor Jesús? ¿Tengo en tan poco valor la comunión con Él? ¿He de procurar decepcionar el propósito de la muerte de Cristo? ¿Cuál es nuestra motivación, hermanos? ¿Vamos a tomar cartas en el asunto? ¿O va a ser un miércoles más donde escuchamos? Probablemente nos entre el mensaje por aquí, vaya a salir por aquí y vamos a seguir teniendo nuestro mismo estilo de vida que no agrada al Señor. Estamos entendiendo que el Señor nos está hablando y que tenemos que tomar decisiones para enfrentar aquellos hábitos pecaminosos. La gran ventaja, hermanos, es que no estamos solos. El Señor está de nuestro lado. Pero tenemos que tomar acciones. ¿Qué acciones vamos a tomar en contra de la carne? Para mortificar la carne. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por este tiempo en el que nos ayudas a poder reflexionar en tu palabra. Señor, te rogamos de tu auxilio y de tu ayuda. Tú conoces nuestros corazones y tú conoces, Señor, el deseo de quererte agradar, vivir en santidad, vivir para ti, pensar en las cosas del Espíritu y poder tener vida y paz. La tarea no es fácil, Señor. La lucha no es fácil. Te pido, Señor, que nos ayudes y que constantemente podamos pensar en las cosas del Espíritu y podamos luchar para agradarte y vivir, Señor, para ti. A tener una buena motivación en nuestros corazones. ¿Cómo le vamos a hacer daño a ti, Señor, que nos has amado tanto, que día con día nos muestras tu gracia, tu fidelidad, tu amor y tu bondad? Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo de descanso también. Gracias por la vida de mis hermanos. Guárdales, protégeles, guárdales en su salida, en su entrada.
y que esta semana la podamos finalizar con tu paz y con tu bendición. Te pido, Señor, que nos guardes de la mano del impío, de la mano del enemigo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Es una bendición que nos puedan acompañar. Esta noche les quisiera decir 3 cosas importantes. Por políticas de Facebook, más o menos algunos sermones están durando 30 días y Facebook los borra automáticamente. La mayoría creo yo que sí se han podido subir a YouTube, y entonces les animamos, ¿no? Si ya no encuentra algunos mensajes en Facebook, que pueda ir a YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y pues por favor denle like, ahí compartan nuestros videos, también suscríbase, y creo que de esta manera nos apoya mucho. Pero esto es por si no encuentra algunos videos en la plataforma de Facebook. Lo segundo, mis queridos hermanos, con algunos amigos pastores nos hemos dado cuenta de que han querido hackear también las cuentas de Facebook, ¿no? Y la intención, hermanos, es pues para poder pedir dinero y poder engañar. Entonces yo quiero dejar claro, hermanos, que nosotros nunca vamos a pedir dinero o a mandar un mensaje. Vuelvo a repetirlo, hay intentos, ¿no?, de querer hackear nuestras cuentas y poder estafar a la gente. Vuelvo a repetirlo, nosotros, hermanos, no pedimos dinero. Claro, si hay algún día, pues yo les llamaré, ¿no?, de una manera personal, pero para que tengan cuidado, mis queridos hermanos, porque hay gente que se quiere aprovechar. Vuelvo a repetirlo, ya he hablado con algunos amigos pastores, han hackeado sus cuentas y entonces comienzan a pedir dinero, ¿no? Entonces, para que estemos atentos y también podamos estar alertas a eso. Lo tercero es que por favor ore por nosotros, ore por nuestro ministerio. Nosotros, hermanos, caminamos por fe. Nosotros en este momento no tenemos recursos económicos, pero estamos pidiendo al Señor que nos provea ya sea un terreno o nos provea un lugar para podernos reunir de una manera física, de una manera más estables. Entonces queremos rogar, hermanos, sus oraciones que nos puedan ayudar. Estamos orando, estamos clamando al Señor. Vuelvo a repetirlo, nuestro caminar es por fe, pero estamos pidiéndole al Señor y confiando en Él que nos va a proveer un lugar. Por favor, entonces ore por nosotros. Les esperamos también este domingo a nuestro servicio presencial. Será una bendición poderles saludar, poder alabar juntos el nombre de nuestro buen Dios. Por favor, también síganos en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y como ya lo mencioné, también en YouTube nos puede seguir, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, qué privilegio que nos hayan podido acompañar. Que el Señor les bendiga y les guarde.